Jesús y sus discípulos enseñaron alrededor de las orillas del lago de Genezaret, donde hicieron muchos milagros. Esta es la sinagoga de Corazín, donde el Señor enseñó. Hoy solo quedan los escombros para que la persona pueda ir ahí y ver los restos de la sinagoga. Algunos de los artefactos que encontraron los pusieron en un museo y lo que vemos son las réplicas, como la silla de Moisés, donde se sentaban los que enseñaban en esta ciudad. La silla de Moisés, donde se sentaban los que enseñaban las escrituras en las sinagogas. Tal vez el Señor Jesús se sentó en esta silla. Es triste ver cómo está destruida, pero se cumplieron las palabras del Señor, porque las personas de esta ciudad, después de ver tantos milagros, no se arrepintieron. Esta es la posible localidad de Betsaida. Betsaida, la ciudad maldita y destruida. Este es un segmento tomado de este video de Ailina. Y creemos que esto es precisamente una bama, uno de esos altares que se mencionan en la Biblia por el profeta Ezequiel. Y la piedra que ahora está caída es la más importante de todas. Tenía una representación de un buey junto a una espada, la representación de un dios adorado por la población pagana de la ciudad. ¿Qué dios? No estamos seguras. Es un dios toro que tal vez tenía una asociación con la luna, porque sus cuernos formaban un círculo perfecto que tal vez se asociaba con la luna. 3000 años la distancia puede terminar siendo grande. Una investigación realizada aquí al pie de la montaña con la ayuda de geólogos encontraron aquí algunos restos de arcilla, y en esta arcilla hay crustáceos y también microorganismos acuáticos. Esto muestra que hace mucho tiempo el borde de esta montaña estaba al lado de las aguas. Se encontró una aguja especial que se usaba en tiempos antiguos para reparar redes, y por eso sabemos que la persona que vivió en esta casa hace aproximadamente 2000 años era un pescador. Sabemos de 3 pescadores que vivían aquí en Betsaida. Ellos son llamados Pedro, Andrés y Felipe, como vemos en este versículo bíblico. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y los 3 que nacieron y crecieron aquí en Betsaida, a orillas del mar de Galilea, lo que aprendieron a lo largo de su vida fue a ser pescadores de peces, como probablemente la persona de esta casa. Pero todo cambia en sus vidas cuando Jesús llega a ellos y les dice que ya no sean pescadores de peces aquí en el mar de Galilea. Jesús, caminando junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, quienes lanzaban sus redes al mar porque eran pescadores, y les dijo: venid tras mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando inmediatamente las redes, los siguieron. Galilea era la región del ministerio de Jesús. Él pasaba de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, haciendo milagros y predicando a las multitudes. Y también aquí por Betsaida Jesús pasó e hizo milagros. El más conocido de ellos es la curación del ciego. Y llegó a Betsaida, y le trajeron a un ciego, y le rogaron que lo tocara. Y, tomando al ciego de la mano, lo llevó fuera del pueblo, y, escupiendo en sus ojos y poniéndole las manos, le preguntó si veía algo. Y alzando los ojos dijo: veo a los hombres, pero parecen árboles que caminan. Después de eso, volvió a ponerle las manos sobre los ojos y lo hizo mirar hacia arriba,
y él fue restaurado y vio a todos claramente. Suelo por donde estoy caminando. Este es un suelo original de los tiempos de Jesús. Estas eran literalmente las calles de la ciudad. Y sabemos que por aquí caminaron muchas y muchas veces los apóstoles Pedro, Andrés y también Felipe. Jesús caminó por aquí. Entonces hay una gran posibilidad de que hayan caminado por este mismo suelo que estamos cruzando ahora. Es realmente impresionante poder estar aquí y ser parte de la historia de esta ciudad. Las 3 ciudades que más escucharon y vieron a Jesús, vieron sus milagros y no se convirtieron. Sus caminos se fueron. Betsaida, Cafarnaúm y Corazín. Y justamente estas 3 ciudades están aquí casi una al lado de la otra. Por ejemplo, Cafarnaúm está a solo 4 kilómetros de aquí. Y entonces Jesús maldice estas 3 ciudades. Comenzó a reprochar a las ciudades donde se habían realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que en mí vosotros se hicieron hace mucho tiempo que se habrían arrepentido con saco y con ceniza. Por eso os digo que habrá menos rigor para Tiro y Sidón en el día del juicio que para vosotros. Y tú, Cafarnaúm, que dices, el cielo serás derribada hasta el infierno, porque si en Sodoma se hubieran hecho los prodigios que en ti se operaron, ella habría permanecido hasta hoy. Y yo os digo, sin embargo, que habrá menos rigor para los de Sodoma en el día del juicio que para ti. Hay 3 teorías de dónde podría ser Betsaida. La teoría más aceptada hoy en día entre los historiadores es que este lugar que visitamos es Betsaida. Hay otro lugar que tampoco está lejos de aquí que se llama Masadia, pero la mayoría de los arqueólogos ya entendió que no es allí. Pero las excavaciones de los últimos años en un lugar llamado El Araj han encontrado algunas cosas interesantes y tal vez indiquen que allí podría ser el verdadero lugar de Betsaida. Dejamos a Betsaida y en realidad fue tan maldecida que no se sabe a ciencia cierta si esa era la ciudad. Y vamos ahora a Capernaum. La Capernaum que vio grandes cosas, grandes milagros. Esa supuestamente es la casa de Pedro, porque se vio que ahí habían habido iglesias y me conmovió pensar que él tomó la mano de la suegra de Pedro y la alzó de la cama sanada. También aquí nos recordamos de las palabras, Capernaum, tú que hasta el cielo subes, hasta el infierno serás bajada, porque tantos milagros que ocurrieron y no te arrepentiste. Capernaum, Capernaum, cuántos milagros. Los pies del Maestro caminaron tus calles, sus huellas aún pueden verse en el corazón. Aquí está la sinagoga construida después que el Señor ya no estaba. El cimiento de abajo de las piedras volcánicas es el cimiento de la sinagoga donde Jesús enseñó en Capernaum. En ese lugar Él enseñó tantas cosas. Él enseñó que Él es el pan de vida. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Juan 6:47. Y cuando Él dijo que Él es el pan de vida, se ofendieron y muchos no le siguieron. ¿Le seguimos? ¿Estamos dispuestos a seguir a Él que es el pan del cielo, a pesar de que se burlen y nos menosprecien? Estamos dispuestos, como los discípulos, a decir, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna.
Vamos a escuchar el testimonio de David Toll que da esperanza. But I will say this, and I got to share maybe two things. Israel is open today like it never has been before. The fact that there's tourists in the country has opened up a discussion, and maybe, I mean, it was amazing. We were at Capernaum, which is the big white synagogue. You've been there before. This is where Jesus taught and Jesus preached. And there's the whole story about the centurion from Luke 7 that I like to connect to. But we're standing in Capernaum, and a group of tour guides come in from tour guide school, meaning little baby tour guides, with the professor that taught me the Christianity, okay, when I was in tour guide school. So I know her. I said hi to her. She said hi to me. And, they were all excited that there's a group of tourists there. Anyway, so I took a couple of minutes and went to listen to what they were studying in the synagogue. Now, this is a synagogue that was built by a Roman centurion who had so much faith in Jesus that he was used as an example for what faith actually is. Because even though he's Gentile, he had faith. So she's explaining about the synagogue, about the architecture of the synagogue, about the history of the synagogue. And then, she quits explaining. And I said, Iska, you mean, can I have a minute to explain why my people are here? And she says, yeah, I mean, why are evangelicals in the synagogue? Why is it interesting? They're not pilgrims the way Catholics are and Orthodox are. So I told the story. I said, did you relate to the story in Luke 7 where there was a Gentile centurion that had faith in Jesus? And all of these Gentiles really feel attuned to that. And since we are standing in the synagogue, this is the synagogue that centurion built. And she says, well, I know why you know that. And I said, yeah, well, I'm a Messianic Jew. And then she says, okay, can you explain to all of us what it means to be a Messianic Jew? James, I'm sharing the gospel with 40 Jewish tour guides in the It's synagogue completely at unheard Capernaum. of. Completely And unheard of. I'm literally sharing the gospel, explaining, and then answering questions. Wait a minute, are you Jewish? Are you Christian? Explaining that, Jesus was a Jew and that the apostles that were in the synagogue with him were all Jewish. They didn't believe that they quit being Jewish the minute they followed Jesus. When they answered his call to be fishers of men, they didn't believe that they stopped being Jewish. They thought there was, I actually called myself an upgraded Jew, and they all laughed. You're And a completed Jew. That's a perfect upgraded, completed. I love it. Both apply. James, they wanted to hear why Christians are in the Holy Land right now. And they wanted to hear why we call him Yeshua and not Yeshu. They wanted to hear what it actually means to be a Jew who believes in Jesus. Are you not a Jew anymore? And then they asked me the classic, question, what holidays do you celebrate? And you get that. But what I'm trying to say is Israel is ripe for Jesus right now. And the minute you scratch an Israeli, I mean, we met an Israeli today at the pool of Siloam, the guy that's working for the actual city of David there, and we had a whole discussion and gave him a New Testament in his hand. I mean, Wow. these are things that didn't happen in the past. I don't remember. I mean, I've shared the gospel with more Israelis that I didn't know in the last 2 tours that I've done here than I've done in the 40 years that I've lived here. I mean, it's totally unheard of. And what I'm trying to say is pray for Israel right now and be a part of this. I mean, Tom's over here now. We'll be connecting to this, but just be a part of this as much as possible. Muy emocionada porque el versículo que me tocó cuando yo estaba buscando al Señor es Juan 6:47. De cierto te digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y ese pasaje lo dijo Jesús ahí en la sinagoga de Capernaum. Qué emocionante. Todo tiene su porqué y se relaciona en Cristo. Que Dios les bendiga.